Bien, bueno, habiendo hecho entonces la descripción dinámica de la onda, vamos a pasar a la descripción energética. Así completamos, digamos, todo este análisis. Entonces, ¿cuál es la cantidad de energía que transporta una onda cuando se mueve a lo largo de una cuerda? Bueno, para eso vamos a utilizar una ecuación que ya habíamos obtenido antes. Ustedes recordarán que en el análisis para obtener la ecuación de onda, o lo que el libro pone como segundo método para obtener la rapidez de onda, habíamos llegado a esta relación. La relación que hay entre la componente vertical y horizontal de las fuerzas que están actuando sobre un pedacito de cuerda y la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de la cuerda que estamos analizando. Entonces, con esta relación, la planteamos aquí. ¿Mm? La derivada de y respecto de x es justamente la pendiente de la cuerda. Estamos analizando esto, tomando esta situación. Y entonces la potencia, vamos a calcular la potencia que mueve, digamos, es decir, que es que me da la variación de energía en el tiempo de la cantidad de energía, la variación de energía que se va produciendo a medida que el fenómeno ondulatorio se va desplazando. Y esto es el producto de la fuerza por la velocidad, una fórmula que ya habíamos visto cuando vimos potencia. Tanto fuerza, la fuerza tiene que ser la componente vertical de la fuerza aplicada, porque es la que está introduciendo la perturbación de la, en la onda, y la velocidad tiene que ser la velocidad de propagación de movimiento, digo, no de propagación, sino de movimiento de ese punto material, que es la componente v sub i de la velocidad. Las dos son funciones que en general tienen que depender del espacio y del tiempo. Utilizando las expresiones que ya habíamos encontrado antes, la componente I de la fuerza por su igual F derivada primera de I respecto de X, acá lo tenemos, con signo negativo, y la de la velocidad, la derivada primera de I respecto del tiempo. Entonces, con estas expresiones, y sabiendo cuánto vale I, porque es una ecuación que conocemos, I de X y de T es A por el coseno de KX menos omega T, su derivada primera respecto del tiempo es esta que está acá, su derivada primera respecto del espacio es esta que está acá. Entonces, con estas dos cantidades calculadas, obtenemos la fórmula para la potencia, que sería una potencia instantánea, y que depende del espacio y del tiempo. En realidad, podemos hacer un cambio, digamos, en cuanto a su escritura, simplemente, utilizando estas cantidades y entonces obtener una ecuación alternativa para calcular la potencia, pero que está, digamos, en términos en términos de magnitudes más medibles. De todas formas, la potencia instantánea no es algo que nos resulte de mucha utilidad porque son valores que van cambiando instante a instante. Cuando uno se enfrenta con esta situación de tener varias magnitudes que están cambiando en el tiempo y en el espacio, lo que hace es calcular un valor promedio. Ese valor promedio para esta expresión matemática es esto que está acá. La potencia promedio tiene que ver con 1/2 de la raíz cuadrada de mu por f omega cuadrado a cuadrado, que es la potencia promedio que se está produciendo en una onda sinusoidal que avanza, digamos, en una cuerda, en un medio unidimensional. Lo interesante que tiene el término de potencia o la magnitud potencia en este sistema que estamos estudiando es que si uno hace la representación gráfica se encuentra con esto. Esto es la representación gráfica de la potencia instantánea, ¿sí? Y lo que uno ve es que nunca la potencia se hace cero. El hecho de que la potencia nunca se haga cero para ningún instante de tiempo y para ninguna posición a lo largo de la cuerda, indica que la variación de energía siempre es positiva, es decir, la onda siempre transmite energía, nunca en ningún momento hay un proceso de absorción de energía o de pérdida de energía, si uno lo quisiera interpretar en estos términos. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos un pequeño problema de aplicación.
Y vamos a definir una nueva magnitud física relacionada con estas ondas que nos va a servir para caracterizar a la onda en términos de, digamos, es decir, evidentemente la cantidad de energía que transporta la onda nos importa y mucho porque es una magnitud física que es transportada por ella y que es la, y que, es la que genera todos los efectos físicos, digamos, cuando esta onda interactúa con la materia en general. Pero sigue siendo una magnitud física un tanto incómoda de manejar. Entonces, en función de ello, o en mérito a ello, es que definimos una nueva magnitud física llamada intensidad de una onda, y que es el cociente entre la potencia media por unidad de área transversal que encuentra esa onda cuando va, es decir, que atraviesa esa onda cuando va avanzando. Esto, que es potencia por área, patio por metro cuadrado, es la unidad de medida de esta magnitud física llamada intensidad. Y para el caso de una onda que es emitida por una fuente puntual, en este caso sencillo, las ondas que salen de la fuente son ondas esféricas, con esferas concéntricas con centro justamente en la fuente. La intensidad a una distancia R1 de la fuente emisora es I sub 1, que es el valor de la potencia emitida que tiene la fuente dividido el área, que sería el área en este caso de la superficie de la esfera. Vale decir que en este caso particular, entonces, la intensidad es potencia dividido 4pi por R1 cuadrado. La potencia depende de la fuente, no de otra característica. Por lo tanto, a cada distancia y en cada instante de tiempo, la potencia emitida por la fuente tiene que ser constante. Luego, a dos distancias cualesquiera de la fuente puntual, vamos a tener dos intensidades distintas, pero con el numerador de esta magnitud física igual. Por lo tanto, si las potencias son iguales, esta es la relación que surge de esta igualdad, y acomodando un poco los términos y simplificando lo que se tenga que simplificar, me queda una relación de intensidades que se denomina ley de cuadrado inverso, puesto que me dice que la intensidad de una onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente que está emitiendo esa onda. Esto explica por qué cuando uno se aleja, por ejemplo, si estamos viendo onda sonora o estamos estudiando, midiendo la intensidad de la onda sonora, explica por qué cuando uno se aleja unos pocos metros, una distancia relativamente pequeña de la fuente de alimentación, la intensidad decrece rápidamente. Bien, perfecto. Bueno, la onda cumple con el principio de superposición. Esto no lo habíamos mencionado anteriormente, pero como otras magnitudes físicas que ya hemos visto a lo largo del curso, la onda cumple con el principio de superposición. Esto quiere decir que si un medio material cualquiera es alcanzado por dos perturbaciones de dos ondas distintas, la perturbación resultante a la que se va a ver sometida ese medio material es la suma de las dos perturbaciones de las ondas individuales. Esto es cumplir con el principio de superposición. Esto solamente puede ser determinado experimentalmente. Hay algunas magnitudes físicas que cumplen con el principio de superposición, otras no, vuelvo a insistir, ya lo hemos visto a lo largo del curso. A este fenómeno de superposición, en el caso de ondas se le llama interferencia, ¿sí? Es decir, se denomina interferencia de las ondas. Esto se puede comprobar fácilmente en el laboratorio. Acá tenemos una sucesión de fotografías de alta velocidad que dejan de manifiesto el caso de una onda que va viajando hacia la derecha, se encuentra con un medio de separación, rebota y vuelve hacia la izquierda. Esto genera un comportamiento de dos ondas, o este es uno de los fenómenos por los cuales, de los varios fenómenos por los cuales se pueden generar dos ondas
en un mismo medio material, por ejemplo, en una cuerda, como está mostrando la fotografía, y que tiene que ser estudiado justamente partiendo del principio de superposición. Entonces, antes de discutir el principio de superposición, veamos qué características tiene este fenómeno, que es el de una onda que va viajando hacia la derecha y en un determinado instante se encuentra con un medio material de distintas características que tenía del medio por el cual venía viajando. Y acá tenemos una situación que hay que diferenciar. Lo primero que vamos a mencionar es este caso, una onda sujeta a un punto en uno de sus extremos a un medio material distinto. Por ejemplo, una onda atada, digamos, a través de un vínculo adecuado a una pared. En estas circunstancias lo que se puede comprobar es que cuando la onda que viene viajando de izquierda a derecha se encuentra con este medio de separación, la onda rebota, a esto se le llama onda incidente, la onda rebota y se genera una onda en sentido contrario que se llama onda reflejada, que tiene estas características. Si el medio material es ideal, si no se produce ninguna pérdida de energía, la forma del pulso de la onda incidente coincide con la forma del pulso de la onda reflejada, solo que están en contrafases. Si la onda incidente alcanzó la superficie de separación con un pico positivo, una cresta positiva, la onda reflejada tiene la misma forma, pero con la cresta invertida. ¿Sí? La otra situación es cuando la cuerda está sujeta a un vínculo y a otro medio material de características distintas, pero este punto de sujeción se puede mover libremente, como podría ser el caso que está graficando acá el dibujo, de una cuerda agarrada a una varilla a través de un aro, de un anillo, que puede moverse libremente sin fricción en forma vertical. Entonces, cuando el pulso de la onda incidente alcance el anillo, lo va a desplazar hacia arriba y va a producir una onda reflejada que va a tener la misma forma y sale reflejada, es decir, moviéndose con velocidad contraria, pero con el mismo estado de perturbación, es decir, si llegó con un pulso positivo hacia arriba, la onda reflejada también tendrá un pulso positivo hacia arriba. Esto hace que en algún momento, en algún punto intermedio de la cuerda, se puedan encontrar, si en forma periódica se va repitiendo el pulso incidente y el pulso reflejado, en algún punto de la cuerda se van a encontrar la onda incidente y la onda reflejada. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación en la superficie de separación, en esa frontera, tendremos que, aplicando el principio de superposición, puede darse esta situación. Dos ondas, dos pulsos, el incidente, cuyo sentido de su dirección de desplazamiento está marcado con la flecha en azul, y el reflejado, que está marcado con la flecha en violeta, se encuentran en un punto cualquiera de la cuerda. Entonces, al encontrarse, suman sus perturbaciones y da una perturbación resultante, consecuencia de la aplicación del principio de superposición. Entonces vemos cómo, en un caso hipotético como este que está graficado acá en esta sucesión de dibujos, la perturbación resultante que afecta a la onda se debe a la suma de las dos perturbaciones, de la onda incidente y de la onda reflejada. Acá tenemos el caso para onda incidente y reflejada que tengan el mismo estado de perturbación, dando una perturbación resultante que es mayor que cualquiera de las individuales. En este caso de acá, sería una onda incidente y una onda reflejada con los pulsos en contrafase y en un instante determinado, el momento en que se encuentran ambos pulsos, la suma de las dos, en realidad el efecto es de resta, da un pulso resultante. Matemáticamente lo que tenemos que hacer es sumar la ecuación I de X y de T, que me da la posición del punto material, que es alcanzado por la perturbación, tanto para la onda incidente como para la onda reflejada.
Esto hace que, bueno, que el tratamiento matemático obviamente se complique, pero que uno pueda estudiar matemáticamente el resultado, la onda resultante, la perturbación resultante, más que la onda resultante, que surge de la combinación de los dos efectos, de la onda incidente y de la onda reflejada. Existe un caso particularmente interesante en esta situación que se presenta cuando la onda incidente y la onda reflejada se combinan de manera tal, que se produce, aplicando de nuevo el principio de superposición, lo que se llama una onda estacionaria o un patrón de onda estacionaria. De nuevo, esto surge como consecuencia de la combinación de una onda incidente y de una onda reflejada, siempre, bajo ciertas condiciones físicas adecuadas. En esta situación, el patrón que se presenta es el de una onda que no se mueve, es decir, que no hay movimiento de energía y de cantidad de movimiento, sino simplemente una variación en la posición de las partículas del medio, pero que se presentan siempre en los mismos puntos a lo largo de la cuerda. En realidad hay varios patrones de onda estacionaria que se pueden generar en función de, bueno, de características que ya vamos a comentar, pero acá, por ejemplo, en esta serie de fotografías tenemos 4 de estos patrones de ondas estacionarias. De nuevo, la onda estacionaria se denomina así porque, por ejemplo, en este caso, para esta estructura o para este patrón, los puntos de excursión máximo hacia arriba y hacia abajo de los puntos de la cuerda, es decir, los puntos del medio material, siempre se producen a la mitad de la longitud de la cuerda. En este otro patrón, esos puntos de máxima elongación se producen a un cuarto de longitud de la cuerda y en la mitad, justamente, la amplitud o la excursión o la elongación es exactamente cero y siempre se producen en los mismos valores de X. Esto pasa para cualquier tipo de patrón característico de una onda estacionaria. En una onda estacionaria, entonces, vuelvo a repetir, a diferencia de lo que sucede en una onda común, no hay transporte de energía y tampoco de cantidad de movimiento. Entonces aparecen puntos en posiciones fijas, que acá están graficados, que se llama nodos y antinodos. Los nodos son aquellos puntos donde la amplitud es cero, es decir, los puntos materiales de la cuerda no se mueven, y los antinodos son aquellos donde los puntos materiales alcanzan una excursión máxima o una amplitud de movimiento máximo. Bien, acá tenemos una secuencia de onda incidente y onda reflejada que me da un patrón de onda estacionaria. Entonces vamos a tratar de obtener la ecuación matemática que me describe esta onda, este patrón característico, para obtener las condiciones en las cuales se va a producir. La onda estacionaria aparece entonces como consecuencia de la interferencia, es decir, de la superposición de una onda incidente y de una onda reflejada sobre el mismo medio material, en este caso sería sobre la misma cuerda. Entonces, una onda incidente que viaja hacia la izquierda, en realidad, bueno, esto de onda incidente y onda reflejada, podríamos considerar que esta es una onda incidente que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Valor positivo. Y vamos a suponer, para estudiar simplemente un caso, que nuestra cuerda esté agarrada de ambos extremos. Bueno, acá no hay un dibujo claro. No. Entonces vamos a suponer que esta onda que está pintada de amarillo, está agarrada firmemente de ambos extremos y tensada, obviamente. Entonces, el punto extremo izquierdo y el punto extremo derecho, que están firmemente agarrados, no pueden moverse,
Es decir, ahí en esos dos puntos seguro vamos a tener un nodo para ese patrón de onda estacionaria, por las características del medio material, por las características de fijación del medio material. Ok, bajo esas condiciones entonces la onda incidente va a ser una onda que viaja hacia la derecha y la onda reflejada va a ser una onda que viaja hacia la izquierda, por eso el signo positivo acá, y como ya hemos estudiado antes, cuando se encuentra con un punto fijo que no se puede desplazar, la onda reflejada viene dada vuelta, es decir, en contrafase, por eso el signo negativo acá adelante. La suma de las dos, esto es aplicando el principio de superposición, la interferencia de las dos ondas me va a dar el resultado en cuanto a desplazamiento vertical del punto material que simultáneamente es alcanzado por ambas ondas. Entonces acá tenemos la suma matemática. Bueno, hay que tratar convenientemente las relaciones trigonométricas. Acá el libro sugiere cuál es la relación trigonométrica conveniente. La cuestión es que después de hacer un breve desarrollo algebraico, uno encuentra la función matemática que está describiendo la posición vertical de los puntos materiales de esa cuerda en un patrón de onda estacionaria. Hay que observar que para llegar a este resultado, nosotros hemos supuesto que la frecuencia y el número de onda de cada onda, la incidente y la reflejada, son exactamente iguales. Bueno, ahí tenemos una condición entonces para el establecimiento de un patrón de onda estacionaria, por lo menos con estas características. Hay que observar que ahora el comportamiento espacial y el comportamiento temporal de la onda, si uno se fija en la ecuación, ha quedado separado, ha quedado desacoplado, como comúnmente se denomina. Es decir, la variación en el tiempo está dada por una ley seno que depende solamente de un argumento, el omega t, es decir, depende solamente de la parte temporal. Y la parte espacial, que si uno lo mira en esta ecuación podría ser interpretado como que esto es la amplitud de esa onda estacionaria, de ese patrón de onda estacionaria, también sigue una ley seno, pero que depende pura y exclusivamente de la variable espacial, es decir, en este caso de x. ¿Sí? ASW, que es la amplitud de la onda estacionaria, es 2 veces la amplitud de cualquiera de las ondas incidente y reflejada que generan este patrón de onda estacionaria. Esto se saca justamente de aquí, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y entonces lo que uno descubre es, o lo que uno puede encontrar a través de la obtención de esta ecuación, es la posición de los nodos y de los puntos máximos, es decir, de los antinodos, que se generan que se pueden presentar en los distintos patrones de onda estacionaria. Entonces, la posición de los nodos, ¿cómo va a estar dada? ¿O dónde va a estar dada? Bueno, hay que fijarse que ¿qué son los nodos? Los puntos donde el patrón de onda estacionaria se hace cero, es decir, la excursión es cero. Esto va a suceder, decía, toda vez que el desplazamiento el espacial sea cero, es decir, la función seno de kx sea igual a cero, porque eso hace que la amplitud siempre sea cero. ¿Y cuándo se va a producir eso? Cuando esta función seno de kx sea cero, y eso se va a presentar, mejor dicho, los ceros de esta función seno se va a presentar cuando su argumento tome todos estos valores. Es decir, kx sea 0, pi, 2 pi, 3 pi, etcétera, etcétera. Que me da una condición resultante que es que el número de onda, sabiendo que el número de onda vale 2 pi sobre lambda, me quede dado de esta manera. Esta formulita que tengo acá, me da la posición en la cual van a aparecer los nodos para ese patrón de onda estacionaria. Hay que fijarse que esto está dependiendo de un número n, ¿sí? Es decir, se presentan a valores enteros, se van repitiendo, van apareciendo los nodos a valores enteros de un número n que
toma el valor 0, 1, 2, 3, 4 de lambda sobre 2, es decir, de mitad de longitudes de onda. Bien, fenómeno. Entonces, con esta formulita yo puedo calcular a dónde van apareciendo los patrones, los nodos de ese patrón, y puedo calcular y puedo obtener, digamos, todos los patrones de onda estacionaria que se pueden establecer para una cuerda de una longitud L cualquiera. Hay que notar que esto está dado en términos de longitud de onda. Bien. Pero también podríamos expresar lo mismo en términos de, digamos, de la longitud total de la cuerda. Justamente, sabiendo que los nodos aparecen en estos puntos, uno puede decir que la longitud total de la cuerda, el L, está dado por un número entero de medias longitudes de onda. Es decir, lo puedo expresar en función de esos términos, en función de medias longitudes de onda, a través de un número entero n. Y si yo relaciono la longitud de onda con la posición de los nodos, como lo tenemos aquí, entonces evidentemente tengo una fórmula que me permite calcular la longitud de onda de un patrón de onda estacionaria en función del valor de n. Hay que fijarse que este valor de lambda sub n está determinado por la longitud efectiva de esa cuerda. Y de nuevo aparece dependiendo de un número entero n, como ya habíamos visto, que también está dependiendo la posición de los nodos. Esto está determinando lo que se llama los modos normales de vibración de un patrón de onda estacionaria, donde para n igual a 1 tenemos el modo fundamental o primer armónico. Generalmente se utiliza la denominación de modo fundamental de vibración, que es el valor de n para el cual aparece la mayor longitud de onda en el patrón de onda estacionaria o la menor frecuencia, porque a partir de esta formulita de acá, y sabiendo que la longitud de onda y la frecuencia están relacionados por una constante, que es la velocidad de propagación, uno podría encontrar esta fórmula totalmente alternativa para calcular o bien la longitud de onda en el patrón de onda estacionaria o bien la frecuencia correspondiente para dicho patrón. ¿Sí? Entonces, para n igual a 1 tenemos la frecuencia fundamental, que es el patrón de onda estacionaria con mínima frecuencia o mayor longitud de onda, y que viene dado por esta fórmula. En principio y en teoría existen infinitos modos de vibración en un patrón de onda estacionaria. En realidad, en la parte práctica está limitado por el valor de L. Acá tenemos la gráfica de los 4 primeros modos, el fundamental y sus armónicos, como se denomina, es decir, para n igual a 1 tenemos el armónico fundamental, para n igual 2, 3, 4, el segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, armónicos correspondientes a las distintas estructuras de onda estacionaria que pueden armarse para una cuerda de longitud L. Vuelvo a insistir, en principio el n puede llegar a infinito. Esto significa que hay infinitos patrones de onda estacionaria que se pueden acomodar en una cuerda de longitud L. Desde el punto de vista práctico eso no es cierto. Bueno, muy bien, perfecto. Esto es fundamental para el caso del estudio de los instrumentos de cuerda, porque los instrumentos de cuerda generan las notas justamente por distintos modos de vibración en patrones de onda estacionaria que se generan en las cuerdas que componen los instrumentos de cuerda. Cada cuerda tiene una determinada densidad y entonces con la misma longitud pero de distinta densidad lineal uno puede establecer distintos modos de vibración y así se generan todas las notas. Con los instrumentos de viento pasa algo similar. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ver ondas de sonido y eso amerita, digamos, un estudio especial para esta onda mecánica llamada sonido, que es una onda tridimensional y que tiene sus propias características.
Bueno, muy bien, perfecto. Con esto entonces damos por finalizado. Acá hay algunos comentarios, digamos, justamente de los instrumentos de cuerda, pero ya serían ondas, modos, digamos, ondas estacionarias complejas que escapan al nivel de este curso, y con esto entonces hemos terminado este tema.